La carrera del amor de Bárbara Cartland, capítulo 6. Con un esfuerzo casi sobrehumano, Filipa trató de correr, de huir, pero Lord Seaford volvió a golpearla y ella cayó hacia adelante de rodillas. Se cubrió el rostro con las manos y gritó porque el dolor que le producía el fuete era intolerable. Esto te enseñará a no interferir en cosas que no te conciernen. Intento golpearte hasta dejarte sin sentido. Rugió las palabras como un animal. Entonces, en el momento en que levantaba el brazo de nuevo, una voz desde la puerta preguntó: ¿Qué diablo sucede aquí? Era el marqués. Aunque casi no podía respirar de terror, Filipa sintió que la invadía una profunda sensación de alivio de que él estuviera presente. «No te metas en esto, Hugo», gritó Lord Seaford. «No veo razón para que no lo haga», repuso el marqués con voz aguda. «No permitiré que una mujer sea golpeada en mi casa. Ella merece lo que estoy haciendo», espetó Lord Seaford furioso. «Vete de aquí y déjame enseñarle a portarse mejor en el futuro». El marqués había llegado al lado de Seaford para entonces y le arrebató el fuete de la mano diciendo: «Creo que debes reunirte con los demás». «Te advertí que no te mezclaras en esto», replicó Lord Seaford furioso. «Este es mi problema, no el tuyo». «Vete con los demás», repitió el marqués. Era una orden. Aunque la dio en voz baja, era visible que no estaba dispuesto a que lo desobedecieran. Por un momento Lord Seaford pareció estar lo bastante ebrio para desafiarlo, mas tambaleándose se dio la vuelta después de lanzar un juramento ahogado y empezó a alejarse. Solo después de haber dado algunos pasos se detuvo para decir: «No creas ni una sola palabra de lo que esa ramera mentirosa te diga». El marqués no contestó. Había arrojado al suelo el fuete que le había quitado a Lord Seaford y estaba levantando a Filipa del suelo. Podía ver los verdugones que empezaban a formarse en su piel a través de la delgada blusa que llevaba puesta. El segundo golpe de Lord Seaford había roto la muselina, así que había sangre en su espalda. Con gentileza, para causarle el menor dolor posible, el marqués ayudó a Filipa a ponerse de pie. Ella sintió de pronto que la oscuridad parecía subir del suelo hacia ella. Se desplomó contra él, con el rostro escondido contra el hombro masculino. Él la levantó en brazos. Filipa permanecía semi-inconsciente cuando la sacó de la biblioteca. En lugar de dar vuelta a la derecha por el corredor y subir a través del vestíbulo, dio vuelta a la izquierda. Al fondo del corredor había una escalera secundaria que conducía a los pisos de arriba. Solo cuando llegaron a su dormitorio, Filipa recobró la conciencia y se dio cuenta del lugar en el que estaba. Con gran esfuerzo, mientras la depositaba con suavidad en la cama, la joven logró abrir los ojos. En el momento en que iba a hablar, un pensamiento repentino acudió a su mente. La hizo lanzar un leve grito. «Él puede intentarlo de nuevo», exclamó con voz casi incoherente. «Va a lastimar a Júpiter. Deténgalo». El marqués la miró con incredulidad antes de preguntar: «¿Qué está diciendo?». Por un momento Filipa le fue imposible contestar. El marqués se sentó a un lado de la cama y tomando su mano en la suya dijo en voz baja: «Cuénteme, Fifi, lo que pasó». En lugar de contestar a su pregunta, dijo: «Él podría lastimarlo a usted. También, deténgalo, deténgalo». El marqués se levantó, se acercó a donde había una jarra de agua y sirvió un vaso. Lo llevó a la cama y con una gentileza que resultaba sorprendente en un hombre como él, levantó la cabeza de la muchacha y acercó el vaso a sus labios. Ella sorbió un poco del líquido. El marqués dejó el vaso a un lado y se sentó como lo había hecho antes a un lado de la cama, deteniendo una mano de ella. Era muy consolador de algún modo sentir la fuerza de sus dedos. Filipa abrió los ojos para mirarlo y decir en un tono más audible: «No dejará que haga daño a los caballos, ¿verdad?». «Dígame cómo podría hacer eso», preguntó el marqués con gentileza. «Él tiene una droga. La había puesto en el agua de Júpiter». Cerró los ojos y sintió que iba a hundirse de nuevo en la oscuridad. Entonces sintió la presión de los dedos del marqués en los suyos mientras éste decía: «Si quiere salvarnos a Júpiter y a mí, debe decirme lo que sucedió». Ella contuvo el aliento. Por fin, en un murmullo logró decir: «Si la droga hubiera surtido efecto, Júpiter se habría desplomado durante la carrera. Eso lo hubiera matado, y tal vez le habría costado a usted la vida también». ¿La droga fue puesta en su agua? «Sí. Yo inventé una historia para hacer que el palafrenero la tirara.
pero él debe haber dicho a Lord Seaford lo que yo había hecho. Su voz se fue apagando hasta caer en el silencio. El marqués se levantó y tiró del llamador. Al hacerlo, bajó la mirada hacia Filipa. Estaba pensando que su cabello rizándose alrededor de su rostro y cayendo sobre sus hombros la hacía parecer muy joven e indefensa. La puerta se abrió, pero no apareció Emily, sino Mark. Él miró con asombro al marqués. «¿Qué sucedió?», preguntó. «Acabo de saber», contestó el marqués con voz dura, «que Fifi salvó la vida de Júpiter y tal vez la mía también. Quiero que me ayude, Seymour, a evitar que Lord Seaford cause más daños». Mark lo miró estupefacto y el marqués añadió: «No debemos decir a los demás lo que ha sucedido». «¿Qué hizo? No entiendo», murmuró Mark. En ese momento entró Emily. Ella también pareció sorprendida de ver al marqués. Dijo con rapidez: «La señorita Fifi tuvo un accidente. Métala en la cama y cure las heridas que tiene en la espalda. Estoy seguro de que sabrá qué hacer». No esperó a que Emily contestara, sino que pasó frente a ella y salió al corredor. Mark lo siguió. Mientras se alejaban, el marqués explicó a Mark en voz baja lo que había sabido de Filipa, y también le contó la forma en que Lord Seaford la había tratado. Filipa se dio cuenta solo vagamente de que Emily la estaba desvistiendo. Oyó que la doncella lanzaba una exclamación de horror al ver su espalda. Con mucha suavidad aplicó un ungüento calmante en las heridas causadas por el fuete de Lord Seaford. Después las cubrió con un paño limpio, antes de acomodar a Filipa de nuevo sobre las almohadas. «Le traeré algo caliente y calmante para beber», dijo. A Filipa le pareció que la voz provenía de una gran distancia. Ella no estuvo seguro de lo que había contestado. Más tarde, y pudo haber sido solo una hora o unos minutos después, sintió que Emily le acercaba una taza a los labios. Al beberlo, se dio cuenta de que contenía algo tibio y dulce. Después el dolor pareció calmarse un poco, y ella se quedó dormida. Mientras caminaban por el corredor, uno al lado del otro, Mark se dio cuenta de que el marqués estaba iracundo. Sin embargo, lo demostraba de una forma diferente de los otros hombres que él conocía. Solo sus amigos más íntimos sabían que cuando él estaba realmente enfurecido por algo, especialmente por una crueldad, su voz adquiría un tono agudo y helado. Parecía penetrar como una arma afilada en la persona a la que estaba reprendiendo. Además, sus ojos se volvían de granito. «¿Qué va a hacer respecto a Seaford?», preguntó Mark. El marqués le había relatado cómo había encontrado a Lord Seaford golpeando a Filipa y lo que ella le había contado. El marqués no contestó y después de un momento Mark dijo: «Permítame retarlo a duelo. ¿O quiere que simplemente le dé una paliza?». «Sería un error hacer cualquiera de esas cosas», contestó el marqués. Cuando Mark lo miró con incredulidad, añadió: «Primero tenemos que encontrar la droga. Para eso iremos a su dormitorio». Mark comprendió. «Estaba abajo bebiendo cuando yo subí», dijo. «Eso es lo que yo esperaba», contestó el marqués. Para entonces habían llegado casi al final del corredor. El marqués abrió una puerta sin llamar. Entraron en un dormitorio amplio, lujosamente amueblado, que comunicaba, sospechaba Mark, con el que ocupaba Yvonne. En el momento en que él pensaba en la amazona profesional que hacía pareja con Lord Seaford, el marqués pareció recordarla también. Se llevó un dedo a los labios, después echó llave a la puerta que quedaba detrás de él y empezó a revisar el tocador. Mark, al ver lo que estaba haciendo, se dirigió a una cajonera donde había guardado la ropa de Lord Seaford. Ninguno de los dos encontró nada, hasta que el marqués abrió un cajoncito que había en la parte baja de un espejo que se encontraba en el tocador. Ahí encontró lo que buscaba. Era una caja de cartón marcada con signos extraños que parecían chinos. Al mirar hacia donde estaba el marqués, Mark comprendió que había encontrado algo y se acercó a él. El marqués abrió la tapa. Había numerosas pequeñas píldoras blancas en su interior. Sobre ellas había un pedazo de papel escrito con letra torpe por algún extranjero, sin duda alguna, por la de la redacción y las faltas de ortografía. Un hombre y mujer, 2 horas. Un perro, 3 horas. Un cobayo, otras 4 horas. Cuidado, veneno peligroso. El marqués no hizo ningún comentario, pero dejó que Mark leyera lo que estaba escrito en el papel. Volvió a guardarlo en la caja, que cerró y metió en su bolsillo. Cruzó la habitación e hizo girar la llave de la puerta. Al abrirla,
vio que Lord Seaford estaba fuera. Él los miró primero con sorpresa y después con consternación. ¿Me buscabas, Hugo?, preguntó en un esfuerzo por mostrarse cordial. El marqués dio un paso atrás, abrió la puerta por completo y dijo: «Quiero hablar contigo, Seaford». Lord Seaford entró y miró a Mark con expresión de animosidad. Al mismo tiempo había desconfianza en su actitud, como si sospechara a medias por qué estaban ahí. «Vas a empacar ahora mismo y te irás con Yvonne dentro de 1 hora. Si vuelves a poner el pie en mi casa o en alguna de mis propiedades, te haré arrestar bajo el cargo de intentar hacer daño a un valioso animal y la sospecha de que el intento podría haberse extendido a los seres humanos». Lord Seaford lanzó una exclamación de ira. «Lo que estás diciendo no es verdad, si vas a creer a esa ramera mentirosa». No dijo más porque el marqués había levantado la mano para callarlo. «Te estoy dejando ir sin darte tu merecido para evitar un escándalo. Pero quiero que sepas, Seaford, que no podrás participar en el futuro en ninguna carrera reconocida, y a menos que renuncies voluntariamente, yo me encargaré de que te arrojen del Jockey Club, del Club White y de cuanto club decente te cuente entre sus miembros». El color desapareció del rostro de Lord Seaford y por un momento se quedó sin habla. Pero cuando el marqués se dispuso a salir de la habitación, extendió la mano diciendo: «Hugo, por favor, Hugo». Sin embargo, ya era demasiado tarde. El marqués, seguido por Mark, se encontraba ya en el corredor y la puerta se había cerrado tras ellos. Solo entonces Lord Seaford se llevó una mano al rostro. Comprendió que no solo estaba en la bancarrota, sino que había perdido cuanto amigo tenía en el mundo. El marqués caminó por donde había llegado y de pronto dijo a Mark: Pediré disculpas por la ausencia de Seaford en la cena y también por la de Fifi. Creo que es importante que nadie sino usted conozca lo ocurrido y espero con toda sinceridad que no vuelva a suceder jamás». «Estoy de acuerdo con usted, milord», contestó Mark. «Pero ¿cómo supo Fifi lo que estaba sucediendo?» «No tengo idea. Tal vez oyó algo que Seaford dijo a Yvonne, pero supongo que ella nos lo contará cuando se recupere». «¿Está muy lastimada?», preguntó Mark con ansiedad. «Creo que solo la golpeó 2 veces», dijo el marqués, «pero él es un hombre fuerte y ella es pequeña y frágil». «Me gustaría que me hubiera permitido pelear con él», dijo Mark furioso. «Lo he castigado de una forma mucho más efectiva que cualquier castigo físico que hubiera podido usted aplicarle», dijo el marqués con satisfacción. Habían llegado al dormitorio de Filipa. El marqués se detuvo, como si estuviera pensando en entrar para ver cómo estaba. Entonces, como si considerara que esto sería un error, dijo: «Dígame más tarde cómo está Fifi y si todo marcha bien. Mientras tanto, los dos debemos cambiarnos. Causaría comentarios el que llegáramos tarde a cenar». «Sí, desde luego, milord». Mark entró en su dormitorio. Enseguida abrió inmediatamente la puerta de comunicación para entrar en el de Filipa. Vio que Emily estaba con ella. Cuando se acercó a la cama, la doncella levantó una mano. Mark observó que Filipa estaba dormida. Asintió con la cabeza para decir a Emily que había comprendido. Volvió de puntillas a su propio dormitorio y empezó a vestirse para la cena. Filipa había dormido casi 1 hora cuando la despertó oír a Emily entrar en la habitación. Llevaba una bandeja en la que había una sopa nutritiva y un ligero soufflé de salmón. Cuando Filipa abrió los ojos, se sentía mejor. Su espalda le dolió al tratar de incorporarse y lanzó una leve queja. «Se sentirá mejor una vez que haya comido algo, señorita», dijo Emily en tono consolador. Filipa descubrió que tenía razón. La sopa era deliciosa y el soufflé, que parecía lo bastante ligero como para flotar en el aire, era excelente. Deseó haber podido preparar uno así para su padre. Al recordar a su padre se sintió segura de que él había ayudado a salvar a Júpiter. Cuando Emily se llevó la bandeja, se quedó pensando preocupada si el marqués habría impedido que Lord Seaford continuara haciendo más daño. Y si en su ira por perder tanto dinero, imaginó ella angustiada, había puesto la droga venenosa en el agua de todos los caballos del marqués. Y lo que era aún más lamentable, si se le ocurriera ponerla en el vino del marqués. «Voy a cenar, señorita». Emily, interrumpiendo sus pensamientos, dijo: «Pero vendré más tarde para atenderla. Si me necesita, mientras tanto, oprime el timbre que está junto a la chimenea». «Estaré bien», dijo Filipa.
Ya me siento mucho mejor ahora. Yo pensé que eso iba a suceder, señorita, observó Emily con satisfacción. Mi madre siempre dijo que no había nada como una buena comida para mitigar el dolor. Filipa sonrió y Emily movió una mano a modo de despedida, al mismo tiempo que abría la puerta. Era un gesto cordial, pensó Filipa con una sonrisa, pero Emily no lo habría hecho si hubiera sabido que ella era una dama y no una seductora amazona profesional. ¿Cómo pude haber soñado? ¿Cómo pude haberme imaginado? Se preguntó que iba a suceder cosas tan extraordinarias cuando acepté ayudar a Mark. No podía creer que ese tipo de situaciones sucedieran en otras casas. Entonces se recordó a sí misma que solo el marqués podía haber planeado algo tan fuera de lo común como una fiesta y una sesión de carreras de caballos para las seductoras amazonas profesionales. Comprendía que él las admiraba por lo bien que sabían montar. Sintió una cálida satisfacción dentro del pecho al recordar que derrotó a Lulú en una ocasión y había llegado al parejo de ella en su segunda competencia. Papá se habría sentido orgulloso de mí, se dijo. Entonces empezó a preguntarse inquieta qué estaría haciendo Mark. ¿Recordaría el marqués de cuidar a él esta noche como lo había hecho la noche anterior? Tal vez tomaría en cuenta que ella estaba ansiosa de que él no gastara dinero para sacarle más provecho, como lo haría una de las otras mujeres. Era una idea tan degradante que Filipa se sorprendió orando porque el marqués no pensara tal cosa. Ella anhelaba que él comprendiera que tenía sincero cariño por Mark y que no estaba pensando en cómo sacar provecho de él, pero se sintió humillada porque se dio cuenta de que esto último era lo que el marqués supondría. Filipa deseaba que él la admirara como caballista y como mujer. Sin embargo, era lo bastante sensata como para reír de tal pretensión de parte suya. ¿Por qué habría de ocuparse él de ella? Estaba segura de que si él levantaba el dedo meñique, cualquiera de las seductoras amazonas profesionales habría hecho a un lado a su pareja para lanzarse en sus brazos. Se preguntó por qué Lulú lo había besado cuando bajó a cenar. Él había aceptado ciertamente el beso de ella con agrado. Yo no debería estar aquí, pensó con un suspiro, y recordó que lo había hecho para ayudar a Mark. Él obtuvo el premio de las 1000 guineas y ella había ganado otras 100. Pensó en cuántas cosas podría hacer con su propio dinero y con el que Mark le había prometido. Sin embargo, era consciente de lo amargo que sería para ella volver a la soledad de la casa solariega. Le resultaría imposible olvidar las emociones vividas en la magnífica casa del marqués. Si solo pudiera llevarme su biblioteca conmigo, sería feliz, pensó. Se rió divertida ante la idea. Afuera, el sol empezaba a ocultarse y pensó, al ver que el cielo se oscurecía, que pronto podría admirar la primera estrella de la noche. La puerta se abrió con suavidad y supuso que debía ser Emily. Para su sorpresa, vio al marqués. Se veía impresionante como se había visto la noche anterior con su traje de etiqueta. Cuando levantó la mirada hacia él y sonrió, el marqués dijo: «No quería despertarla». «Estoy despierta», comentó Filipa, y como puede imaginarse, llena de curiosidad por saber lo que sucedió. Le resultó difícil decir la última palabra. Por la forma en que habló, el marqués se dio cuenta de cuán temerosa estaba. Se sentó como lo hiciera antes a un lado de la cama. Lord Seaford e Yvonne salieron ya de la casa, informó él con voz más tranquila. Y estoy seguro de que no los volveremos a ver jamás. ¿No pretendió hacer más daño a ninguno de los caballos? No. Su amigo Seymour y yo nos encargamos de eso. Filipa lo miró con los ojos muy abiertos y él explicó: encontramos la droga en su dormitorio. La he puesto en una caja fuerte que tengo en mi habitación, en donde nadie podrá tocarla. No puedo creer que ese tipo de veneno pueda adquirirse con facilidad. Me alegro tanto, murmuró Filipa, casi con un suspiro de alivio. Tenía yo un miedo terrible de que él pudiera hacerle daño a usted antes de irse. ¿Estaba usted pensando en mí?, preguntó el marqués. He oído que él pretendía ser amigo de milord para ver qué ventajas podía obtener. Ese es uno de los precios de ser rico, contestó el marqués. Es muy difícil encontrar personas que lo quieran a uno por lo que es, no por su dinero o su título. Estoy segura de que eso no es verdad. Supongo que cualquier persona simpatizaría con su señoría,
pero no pueden evitar el sentir envidia por lo que posee. El marqués sonrió. Lo que usted dice es muy halagador, dijo, y quiero creerlo. Estoy segura de que es verdad. Si en lo que a usted se refiere, eso es muy importante. Se hizo el silencio y Filipa lo miró con expresión interrogante. Comprendió con sorpresa que el marqués estaba buscando palabras con las cuales expresarse y meditando en lo que pretendía decirle. ¿Qué sucede?, preguntó. Temió que él había descubierto quién era ella o que Mark estaba en algún tipo de problema. Pensaba yo hablar con usted esta noche, en algún momento después de la cena, o quizá mañana cuando fuéramos a cabalgar. ¿Sobre qué? Había un leve temblor en la voz de Filipa que él no pasó por alto. Nada debe asustarla, repuso él con una sonrisa. Es solo algo que se refiere a ambos, a ti y a mí, Fifi. Filipa pensó con alivio que no era nada que tuviera que ver con Mark. Algo de la preocupación desapareció de sus ojos. He estado pensando, continuó el marqués, que tenemos tanto en común, como nuestro interés por los caballos, y Seymour, como tú misma lo has dicho, tiene muy poco dinero. Debíamos pretender conocernos mejor y tener mayor trato de lo que hemos tenido aquí. Yo no comprendo, dijo Filipa. Lo que te estoy diciendo de una forma un tanto confusa, explicó el marqués, es que tú necesitas a alguien que cuide de ti, que te dé el tipo adecuado de caballos para montar, las joyas adecuadas para lucir. Es algo que yo haría, Fifi, con mucho gusto. Filipa pensó que tal vez no había escuchado bien. Entonces, cuando empezó a comprender algo de lo que él estaba sugiriendo, lanzó un grito de horror. No, no, claro que no. No puedo aceptar nada de eso. Lo que quieres decir es que no estás dispuesta a dejar a Seymour. Supongo que estás enamorada de él. No, no puedo dejarlo, reconoció Filipa. Él es muy joven. En realidad, tengo una idea que sugerirle que le permitiría marcharse al extranjero. ¿Al extranjero?, repitió Filipa como una tonta. Ella no entendía lo que el marqués estaba diciendo, excepto que le estaba ofreciendo joyas. Pensó que debía ser para compensarla por lo que Lord Seaford le había hecho. Eso te lo diré en otra ocasión, dijo el marqués. Lo único que quiero decirte ahora es que me gustaría cuidar de ti, protegerte de hombres como Daverton y Seaford, y quizá yo podría hacerte muy feliz. Filipa se quedó mirándolo, aún sin comprender. Él se inclinó para adelante diciendo, piénsalo, no hay prisa. Y antes que ella comprendiera lo que intentaba hacer, los labios del marqués descendieron sobre los suyos. Era algo que jamás hubiera esperado y por un momento pensó que debía estar soñando. Fue imposible para ella moverse y hasta respirar. Aunque el marqués no la estaba tocando con las manos, ella sintió como si la estuviera completamente cautiva con su boca. Fue, aunque Filipa no se dio cuenta de ello, un beso muy gentil. Sin embargo, debido a que nunca la habían besado, para ella fue toda una maravillosa experiencia y mucho más. No sintió miedo, aunque los labios del marqués eran duros, pero de una forma extraña resultaba fascinante el contraste con la suavidad de los labios de ella. Entonces, como si él sintiera que ella era muy inexperta e inocente, su beso se volvió más posesivo. Al mismo tiempo fue un beso impregnado de ternura. Mientras él continuaba besándola, Filipa sintió que algo tibio como un rayo de sol subía a través de su cuerpo. Fue de su corazón a su pecho y de ahí a su garganta. Era tan maravilloso, tan diferente a cuanto esperaba, que sintió como si el marqués la hubiera llevado al cielo. Solo cuando Filipa sintió que había llegado al paraíso mismo, el marqués levantó la cabeza. Hubiera querido llorar porque él la había dejado. Ahora creo que ya entiendes, dijo él con voz ronca, un poco trémula. La miró por un largo momento, como si quisiera grabarse su rostro en la mente, al igual que la luz que había en sus ojos. De pronto se incorporó. Cuídate, recomendó, y hablaremos mañana de nuestro futuro. A Filipa le fue imposible contestarle. El marqués salió de la habitación tan silenciosamente como entrara, y cerró la puerta detrás de él. Solo cuando se hubo marchado, Filipa volvió la mirada hacia la ventana. Él le había dado todo el universo y la gloria misma. Nada podría ser más maravilloso. Mientras permanecía acostada pensando en él,
Le pareció verlo de nuevo como lo había visto la primera vez, cabalgando en su potro negro. Entonces descubrió que lo amaba. Al mismo tiempo, era como si la oscuridad se extendiera con lentitud por el cielo hasta extinguir el último rayo de sol. Filipa comprendió que su amor no tenía esperanza alguna. También entendió lo que él le había ofrecido. Por algunos minutos trató de luchar, de oponerse a pensar en lo que él le había propuesto con exactitud. Sin embargo, como era una muchacha inteligente, Filipa no pudo fingir, ni siquiera ante sí misma, que era demasiado ignorante para no entender la verdad. Él pensaba que ella era una seductora amazona profesional. Ese era el tipo de favores que todas las otras seductoras amazonas profesionales aceptaban de los hombres con los cuales habían formado pareja en la pista de carreras y con quienes coqueteaban por la noche. Fue entonces, casi como si alguien le hubiera clavado una puñalada, que Filipa recordó lo que Lord Seaforth la había llamado una ramera. Ella sí entendía esa palabra, y era como si la hubieran grabado en la blancura de su piel con letras de fuego. Había sido una tonta. No había comprendido que realmente las seductoras amazonas profesionales no habían formado parte del grupo solo porque montaban muy bien. Ahora que lo comprendía todo, se resistía a creer que hubiera sido tan ignorante como para no darse cuenta de eso desde un principio. No obstante, cuando Mark le había pedido que fingiera ser una seductora amazona profesional, ella no tenía la idea de que ese tipo de mujeres tenían otros talentos además de montar muy bien. Debía haber adivinado la realidad, se dijo, pero nadie había hablado con ella nunca de esas cosas y de esas mujeres frente a ella. Había supuesto que a su modo eran como actrices. ¿Cómo podía haber sabido que eran en realidad mujeres que se vendían por dinero? Por eso Lord Aberton había entregado a Lulu un collar de diamantes. En cambio, Mark no había podido competir con él porque carecía de dinero. Filipa sintió en ese momento que descendía a las profundidades de un infierno. Se sintió humillada y degradada. Ya no era ella misma, sino alguien despreciable. ¿Cómo pudo el marqués imaginar siquiera por un momento que ella podía ser para él lo que Yvonne era para el despreciable de Lord Seaforth? Recordó las palabras que los había visto decirse entre ellos y cómo la habían escandalizado. Había vuelto el rostro hacia otro lado para no seguir leyendo en sus labios cuanto decían. Era el tipo de cosas que el marqués o cualquier otro hombre le dirían también. No tendrían respeto por ella como mujer, como la hija digna de su padre. Hubiera querido gritar de desesperación ante la sola idea. Entonces resolvió, debido a que por fin había comprendido todo, que no podía volver a ver al marqués. «Tengo que irme», pensó. «Lo haré lo antes posible». Continuó acostada, pensando en cómo podría hacerlo. Por fin, casi como su madre hubiera acudido en su ayuda, se le ocurrió una idea. Le produjo un dolor terrible levantarse de la cama. Sin embargo, lo que tenía que hacer era mucho más importante que el dolor que le producía moverse. Abrió el guardarropa y encontró para su alivio que el vestido azul con el que había llegado estaba colgado ahí. Tenía miedo de que Emily se lo hubiera llevado para plancharlo. «Me iré a caballo a mi casa», resolvió. Cerró la puerta del guardarropa. Enseguida se metió en la cama porque estaba segura de que Emily pasaría a verla antes de dirigirse a su propia habitación. En realidad, acababa de meterse en la cama cuando entró la doncella. «Lo siento, señorita. La dejé sola mucho tiempo porque nos sirvieron la cena muy tarde, porque los caballeros se quedaron mucho tiempo en el comedor». «¿Qué están haciendo ahora?», preguntó Filipa. «Oí que los lacayos estaban diciendo que iban a organizar una fiesta. La señorita Lulu quería demostrarles que ella podía hacer todas las cosas que habían visto hacer la noche anterior, incluyendo levantar una pierna por encima de su cabeza». Filipa se alegró de no haber estado presente. «Ahora, lo que usted necesita, señorita, es una noche tranquila», continuó Emily. «Para mañana, esos golpes que tiene en la espalda estarán mucho mejor de lo que están en estos momentos». Ella comprendió que estaba tratando de animarla, y le sonrió. «Has sido muy bondadosa conmigo», murmuró, «y te estoy muy agradecida, Emily». La doncella le arregló las almohadas, encendió las velas que había junto a la cama y corrió las cortinas. «¿Va usted a dormir, señorita, o quiere que le deje encendidas las velas?» «Me gustaría que me las dejaras encendidas. Me dormiré un poco más tarde», contestó Filipa. «Muy bien, pero recuerde que dormir le hará mucho bien». «Sí, desde luego».
Entonces buenas noches, señorita, dijo Emily, y que los ángeles la cuiden como solía decir mi mamá. Estoy segura de que lo harán, murmuró Filipa en voz baja. Esperó hasta que Emily se fue. Enseguida se levantó de la cama y empezó a vestirse. Logró abotonar el vestido que fuera de su madre y que tenía los botones en la espalda, aunque le dolió hacerlo. Encontró su sombrero adornado con flores en un cajón. Después, se sentó en el secreter que estaba en un rincón de la habitación y escribió una nota para Mark. Me vuelvo a casa cabalgando en alondra, porque no tengo deseos de ver al marqués ni a nadie más en esta casa. Por favor, ofrécele mis disculpas y dile que el único domicilio mío que tienes es en Londres. Eso es importante, de otra manera puede pensar que tiene que recompensarme por haber salvado a Júpiter, y yo no quiero su dinero. Por favor, vuelve a casa y cuéntame lo que ha sucedido. Cuídate mucho. Te quiere, Filipa. Puso la nota en un sobre. La cerró con el sello de cera que era el proporcionado a todos los huéspedes del marqués. Escribió el nombre de Mark en el sobre y lo dejó sobre la almohada, en el dormitorio de él. Mark no podía dejar de verlo cuando fuera a acostarse. Convencida de que los sirvientes estarían en su propia área o atendiendo a las necesidades de los invitados, se deslizó por el corredor. Había una escalera secundaria que ella estaba seguro de que la llevaría cerca de las cocinas. Se movía con mucho cuidado, tratando de que nadie la viera al llegar a la planta baja. Salió por una puerta que conducía al jardín. Al hacerlo, levantó la mirada al cielo. Estaba ahora tachonado de estrellas y había una pequeña luna creciente detrás de los árboles. Era una escena tan hermosa que le pareció que formaba parte de lo que había sentido cuando el marqués la besó. Una vez más sintió la maravilla de sus labios y el éxtasis que le había producido el contacto con ellos. Ahora recordó lo que él le había pedido. Sintió que la desdicha que le había producido sus palabras la hacía caer, como Satanás había caído del cielo hacia la degradación del infierno. Adiós, mi amor, dijo desde el fondo de su corazón. Fin del capítulo 6 de la novela La carrera del amor de Barbara Cartland. Ya estamos casi llegando al final. Espero que les esté gustando mucho. Si es así, déjenme su like y nos vemos en el siguiente capítulo. Bye.